24 marzo 1980. Capilla de Hospital, San Salvador. Romero celebra misa, predica sobre amor y justicia. Un hombre entra desde atrás, levanta rifle. Un disparo. Romero cae frente al altar, sangre en el cáliz. Murió sirviendo a Dios, defendiendo pobres. Esta es la historia de Óscar Romero. Pero primero, regresemos al principio. Ciudad Barrios, pueblo pequeño en El Salvador. 15 de agosto de 1917. Familia humilde, no rica, no pobre, clase trabajadora. Padre era telegrafista, operador de telégrafo, trabajo modesto. Madre ama de casa, devota católica. Esa noche nació un niño, Óscar Arnulfo Romero y Galdames, segundo de 7 hermanos. Será buen hombre, dijo la madre, lo criaré en la fe. Ciudad Barrios era pueblo tranquilo, montañas verdes, gente sencilla, café y agricultura. Pero también había pobreza, mucha pobreza. Óscar creció viendo desigualdad, familias ricas con grandes haciendas, campesinos trabajando por casi nada, niños descalzos, hambre en los rostros. Pero era niño, no entendía política, no entendía injusticia, solo veía que algunos sufrían y otros no. A los 13 años algo despertó en él, llamado vocación. Quiero ser sacerdote. Su padre se sorprendió. Óscar, eres inteligente, podrías ser doctor, abogado, ganar buen dinero. No quiero dinero, papá, quiero servir a Dios. Pero los sacerdotes viven con poco, sacrifican mucho. Lo sé y estoy dispuesto. Su madre lloró de alegría. Mi hijo será sacerdote. Gracias, Señor. Año 1930. Óscar tenía 13 años. Dejó su pueblo. Fue al seminario menor en San Miguel, lejos de familia, lejos de hogar. El seminario era estricto. Levantarse a las 5 a.m., misa diaria, estudios intensos, latín, filosofía, teología, disciplina rigurosa. Óscar no se quejaba, estudiaba con dedicación, oraba con fervor. Era callado, tímido, no causaba problemas. Sus superiores notaban, este joven es serio, obediente, será buen sacerdote. Año 1937. Óscar tenía 20 años. Enviado a Roma, al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, seminario de élite, para los mejores seminaristas de América Latina. Roma, ciudad eterna, basílicas magníficas, historia por todas partes. Óscar quedó maravillado. Pero también vio algo más. Italia bajo Mussolini, fascismo, control, miedo. La iglesia navegando aguas peligrosas. Óscar estudiaba, brillante estudiante, teología sistemática, derecho canónico, ascética, todo lo que un sacerdote necesita saber. Pero era conservador, muy conservador, enfocado en liturgia, en doctrina, en tradición, no en política, no en justicia social. La iglesia debe mantenerse espiritual, pensaba, no involucrarse en asuntos mundanos. Segunda Guerra Mundial estalló, año 1939. Roma se volvió peligrosa. Los seminaristas latinoamericanos fueron enviados de regreso. Óscar no terminó en Roma, regresó a El Salvador, año 1942. Continuó estudios en Seminario Nacional.
4 de abril de 1942, Sábado Santo, Óscar fue ordenado sacerdote, 24 años, joven, nervioso, emocionado. Su primera misa. Sus padres lloraron. Nuestro hijo es padre ahora. Lo asignaron a parroquia rural, Anamorós, pueblo pequeño, campesinos pobres, sin agua potable, sin electricidad, sin médicos. Óscar trabajó duro, celebraba misas, confesiones, bautismos, bodas, funerales, visitaba enfermos. Era buen sacerdote, pero tradicional, enfocado en sacramentos, en alma, no en cuerpo, no en condiciones de vida. Veía pobreza, veía sufrimiento, pero pensaba, mi trabajo es salvar almas, no cambiar estructuras. 21 años pasó así, siendo párroco, luego rector de seminario, luego secretario de obispo. Año 1970. Fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador. Año 1974, obispo de Santiago de María. El gobierno lo amaba, los ricos lo amaban. Romero es seguro, no causa problemas, no habla de política. Tenían razón, Romero era conservador, callado, enfocado en liturgia y doctrina. Pero todo cambiaría. Febrero 1977. El arzobispo de San Salvador, Luis Chávez, se retiró. Necesitaban sucesor. Había dos candidatos principales. Primero, obispos progresistas, que hablaban de justicia social, que defendían a campesinos. El gobierno los odiaba. Segundo, Óscar Romero, conservador, seguro, predecible. El gobierno hizo presión. Queremos a Romero, no causará problemas. La élite económica estuvo de acuerdo. Romero es de los nuestros, entiende el orden. Incluso algunos obispos progresistas estaban preocupados. Romero es demasiado conservador, no defenderá al pueblo. Pero Roma decidió. 3 de febrero de 1977. Óscar Romero, nombrado arzobispo de San Salvador. Tenía 59 años, cabello canoso, lentes gruesos, aspecto de bibliotecario, voz suave, maneras gentiles. En su instalación habló sobre unidad, sobre paz, sobre oración, nada controversial. El gobierno sonrió. Hicimos la elección correcta. Los ricos celebraron, finalmente un arzobispo razonable. Pero los pobres estaban preocupados. ¿Este hombre nos defenderá? No lo parece. Los sacerdotes progresistas estaban decepcionados. Romero no entenderá nuestra lucha. Uno de esos sacerdotes era Rutilio Grande, jesuita. Trabajaba en Aguilares, pueblo rural, con campesinos. Rutilio enseñaba a los pobres. Dios los ama, tienen dignidad, tienen derechos, no están destinados a sufrir para siempre. Organizaba comunidades, cooperativas, grupos de estudio bíblico, empoderaba al pueblo. Los terratenientes lo odiaban. Este cura es comunista, está causando problemas. El gobierno lo vigilaba. Rutilio Grande es peligroso. Romero conocía a Rutilio, eran amigos desde seminario, pero no estaba de acuerdo con sus métodos. Rutilio, tu trabajo es bueno, pero ten cuidado. No mezcles fe con política. Óscar, la fe es política. Cuando el pueblo sufre, Dios llama a la justicia. Sí, pero debemos ser prudentes, no provocar. A veces la verdad provoca. Romero no estaba convencido. Aún.
12 de marzo de 1977, un mes después de que Romero se convirtiera en arzobispo. Rutilio Ande viajaba a pueblo vecino para celebrar misa. Con él, anciano de 72 años Manuel Solórzano y niño de 7 años Nelson Rutilio Lemus. Carretera rural, cañaverales a ambos lados, sol de tarde. De repente, emboscada, ráfagas de ametralladora, desde los cañaverales. El auto se detuvo. Rutilio muerto, el anciano muerto, el niño muerto. Sangre por todas partes. 3 cuerpos, asesinados por defender a los pobres. Noticia llegó a Romero. Estaba en su escritorio, leyendo documentos. Secretaria entró, llorando. «Monseñor, padre Rutilio está muerto». «¿Qué?» «Lo mataron en carretera con 2 campesinos, uno es niño». Romero se quedó paralizado. No podía hablar, no podía respirar. «No, no puede ser, Rutilio». Se levantó, corrió, fue al lugar, vio los cuerpos, cubiertos con sábanas, sangre seca en el suelo. Levantó la sábana, rostro de Rutilio, tranquilo en muerte, pero con agujeros de bala. Romero cayó de rodillas, lloró, como nunca había llorado. «Rutilio, hermano, amigo, te mataron por amar a los pobres». Levantó la otra sábana. El niño, 7 años, rostro inocente, muerto. ¿Por qué? ¿Por qué un niño? En ese momento algo quebró dentro de Romero y algo nació. El arzobispo conservador murió en esa carretera. El arzobispo profeta nació. Ya no puedo callar, ya no puedo ser neutral. Si amar a los pobres es crimen, entonces soy criminal. Organizó funeral masivo, única misa en toda la arquidiócesis. Domingo siguiente, en Plaza Central. 100,000 personas vinieron. Campesinos, obreros, estudiantes, pobres de todas partes. Romero celebró, con lágrimas, con voz temblorosa. «Hermanos y hermanas», comenzó, voz amplificada por altavoces. «Rutilio Grande no murió por accidente, fue asesinado, por defender a los pobres, por proclamar el Evangelio». La multitud guardó silencio, escuchando cada palabra. Nos quieren callar, nos quieren asustar, quieren que la iglesia se quede en la sacristía, que solo hable de cielo, que ignore el sufrimiento. Su voz se hizo más fuerte, más clara, no sonaba como el Romero tímido de antes. Pero el Evangelio no es solo para el alma, es para toda la persona, para el cuerpo, para la dignidad, para la justicia. Si defender a los pobres es subversivo, entonces el Evangelio es subversivo. Si amar al prójimo es comunismo, entonces el cristianismo es comunismo. Ya no puedo callar. La sangre de Rutilio clama, la sangre de Manuel clama, la sangre del niño Nelson clama. Aplausos, lágrimas, 100,000 voces. «¡Romero! ¡Romero!». El gobierno palideció. ¿Qué pasó con el Romero conservador? Los ricos se enfurecieron, nos traicionó. Pero los pobres lloraron de alegría. Tenemos voz, tenemos defensor. Desde ese día, cada domingo, Romero predicaba, en catedral, transmitido por radio a todo El Salvador. Su homilía dominical se convirtió en evento nacional.
Campesinos dejaban el trabajo para escuchar. Familias se reunían alrededor del radio. Monseñor Romero va a hablar. Denunciaba torturas, desapariciones, asesinatos. Nombraba nombres, fechas, lugares. Esta semana, 5 campesinos fueron capturados, torturados, sus cuerpos aparecieron en Barranco. Los responsables, escuadrones de la muerte, con apoyo gubernamental. Esto no es de Dios, esto es del demonio. Las homilías de Romero se convirtieron en fenómeno nacional. Cada domingo, a las 8 a.m., todo El Salvador se detenía. En casas, en cantinas, en mercados, radios encendidos. ¡Shh! Monseñor Romero va a hablar. Su método era único. Primero, explicaba el Evangelio, luego, aplicaba a la realidad salvadoreña. Jesús dice, bienaventurados los pobres. ¿Qué significa hoy? Significa que Dios está con los campesinos, con los obreros. Jesús dice, ¡ay de ustedes ricos! ¿Qué significa? Significa que acumular riqueza mientras hermanos sufren es pecado. Pero también documentaba crímenes cada semana, con nombres, fechas, lugares. Lunes 5 de junio, Juan Pérez, campesino, capturado por Guardia Nacional, torturado, cuerpo en río. La catedral se llenaba, 2000 dentro, miles más afuera. Romero hablaba 2 horas, sin notas, solo con evangelio en mano. El gobierno intentó bloquear transmisiones, imposible, demasiadas radios. Recibía cartas, miles, gracias monseñor, usted nos da esperanza. Pero también amenazas. Romero, deja de hablar o morirás. Sus colaboradores le rogaban, monseñor, lo van a matar. Lo sé, pero no puedo callar. Si muero, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Las amenazas se intensificaron. Año 1979, 1980. Bombas en la radio católica. Destruida 3 veces, reconstruida 3 veces. Ametrallamiento de la catedral. Durante misa, nadie herido, milagrosamente. Sacerdotes asesinados, 4 en un año, 5, 6. Monjas violadas y asesinadas, catequistas desaparecidos, seminaristas torturados. Quieren destruir la iglesia que defiende a los pobres, decía Romero. Pero no pueden, la sangre de los mártires es semilla. El arzobispado se convirtió en refugio, oficina de Romero, llena siempre, campesinos pidiendo ayuda, madres buscando hijos desaparecidos, viudas sin dinero. Romero atendía a todos, personalmente. Escuchaba, lloraba con ellos, oraba. Monseñor, se secuestraron a mi esposo hace 2 semanas, no sé dónde está. Hermana, lo investigaré, denunciaré su caso, no está sola. Y lo hacía. En la homilía del domingo, exigimos información sobre Juan Ramírez, desaparecido desde 10 de enero, su esposa y 4 hijos esperan. A veces funcionaba, a veces la presión pública forzaba liberación, muchas veces no. Romero adelgazó, dormía poco, 3, 4 horas por noche, el resto oraba, escribía homilías, atendía personas. Sus colaboradores se preocupaban. Monseñor, descanse, se está matando. Hay tanto sufrimiento, ¿cómo puedo descansar? Pero si usted cae, ¿quién nos defenderá? Dios levantará a otro, siempre lo hace. Febrero 1980.
La violencia alcanzó nivel insoportable, asesinatos diarios, cientos por mes. Romero escribió carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Señor presidente, le suplico, en nombre de Dios, que detenga la ayuda militar a El Salvador. Esas armas están matando a mi pueblo, están matando a campesinos inocentes. Como cristiano y como arzobispo, le pido, no envíe más muerte a mi país. La carta fue ignorada. Estados Unidos continuó enviando millones en armas. Romero se deprimió. Incluso los que se llaman cristianos nos traicionan. Pero no dejó de hablar. 23 de marzo de 1980, domingo, un día antes de su muerte. Romero celebró misa en catedral. Como siempre, 2,000 personas, miles más en radio. Leyó evangelio, predicó sobre amor, sobre perdón, sobre justicia. Pero luego hizo algo extraordinario, algo que sabía era peligroso, algo que sellaría su destino. Se dirigió directamente a los soldados, a la policía, al ejército. Hermanos soldados, dijo, voz firme pero amorosa. Sé que muchos de ustedes son cristianos, sé que van a misa, sé que oran. También sé que les ordenan matar, les ordenan torturar, les ordenan reprimir. La catedral guardó silencio absoluto. Todos sabían, esto era peligroso. Pero yo les digo, en nombre de Dios, ningún soldado está obligado a obedecer una orden que va contra la ley de Dios. Pausa. Respiró profundo. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Otra pausa. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan a su conciencia antes que a la orden del pecado. Su voz se elevó, apasionada, profética. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, no puede quedarse callada. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos. Miró directamente a la cámara, como mirando a cada soldado personalmente. Les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Aplausos masivos, explosivos, por minutos, la catedral entera de pie. Pero en cuarteles militares, oficiales apagaron radios, furiosos. Romero acaba de firmar su sentencia de muerte. En casa presidencial, teléfonos sonaron. Hay que silenciarlo permanentemente. Esa noche, Romero regresó a su habitación, en Hospitalito de la Divina Providencia, pequeña capilla donde vivía. Oró largo tiempo. Señor, si es tu voluntad, estoy listo. Mi vida no vale más que la de cualquier campesino. Su asistente, padre Rafael, le preguntó, «Monseñor, ¿no tiene miedo?» «Sí, tengo miedo. Soy humano. Pero el miedo no puede detener la verdad». ¿Sabe que lo matarán pronto? Sí, lo sé, pero prefiero morir sabiendo que viví por algo, que morirme callado sabiendo que no hice nada. Durmió poco esa noche, su última noche. 24 de marzo de 1980. Lunes por la tarde.
Romero fue invitado a celebrar misa en capilla del Hospitalito de la Divina Providencia. Capilla pequeña, para religiosas y pacientes. 6 p.m. Sol de tarde entrando por ventanas, luz dorada. Asistentes, 20 personas, monjas, pacientes, algunos visitantes. Romero vistió sus ornamentos, casulla blanca, estola morada, lentes gruesos, cabello canoso peinado hacia atrás. Comenzó la misa, lectura, evangelio, homilía corta. Habló sobre el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, a dar todo por Cristo. No sabía cuán proféticas eran sus palabras. Terminó la homilía, comenzó la liturgia eucarística, preparación de los dones. Un hombre entró por la puerta trasera. Nadie lo notó al principio. Vestido simple, parecía visitante ordinario. Pero no era ordinario, era asesino. Caminó hacia el fondo, silenciosamente. Levantó rifle, apuntó. Romero estaba de espaldas, frente al altar, elevando el cáliz, preparándolo para consagración. Señor, acepta este sacrificio. Un disparo, uno solo, explosivo en el silencio de la capilla. La bala entró por el corazón, salió por la espalda. Romero cayó, el cáliz cayó con él. Vino se derramó, mezclándose con sangre. Las monjas gritaron, corrieron hacia él. «Monseñor, Monseñor». Romero abrió los ojos, por un momento. Miró hacia el altar, hacia el crucifijo. Movió sus labios, sin sonido, pero parecía decir, «Perdónalos». Cerró los ojos, murió, frente al altar, como Cristo, dando su vida. El asesino huyó, en carro esperando afuera. Nunca fue capturado, nunca juzgado. Pero todos sabían quién ordenó el asesinato. Gobierno, militares, oligarquía, los que temían la verdad. Funeral de Romero fue masivo. 30 de marzo de 1980, Plaza de la Catedral, 250.000 personas, cuarta parte de población de San Salvador. Campesinos caminaron días para llegar. Durante el funeral, francotiradores dispararon a la multitud desde edificios. 42 personas murieron. Incluso en muerte, Romero causaba terror a los poderosos. Guerra civil estalló poco después. Duró 12 años, 75.000 muertos. Pero las palabras de Romero vivieron. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y resucitó. Su memoria inspiró resistencia, su sacrificio dio esperanza. Papa Juan Pablo II lo llamó celoso pastor. Papa Francisco lo canonizó el 14 de octubre de 2018, reconociendo su martirio por defender a los pobres. San Óscar Romero es ahora patrón de El Salvador y de las Américas. Su fiesta, 24 de marzo. Miles visitan su tumba en la catedral. Su legado, la voz profética que no se calla. El amor que vence al miedo. La verdad que ninguna bala puede matar.